No hubo bifes, pero hubo un cruce muy fuerte entre el presidente de la Nación y el señor diputado Fernando Iglesias. ¿Cómo fue eso? ¿Lo insultaste? Él dijo, me enorgullece, dijo el presidente, que me insulte Iglesias con nombre y apellido, te dijo, ¿no? El orgullo es mío y le dije lo que pienso en la cara, como hago siempre, sin vergüenzas. A ella le dije condenada, le dije delincuentes, porque es lo que son. Él mismo admitió que había delinquido sobre su propio decreto y pagó más de $1 millón de pesos para hacerse perdonar, y ella es una condenada por la justicia argentina. Por ahí se me escapó alguna otra palabrita, pero no me la acuerdo en este momento y te lo digo con sinceridad. Pero delincuentes ambos y que más sinvergüenza. No, sinvergüenza, condenada. A ver, bueno, eso no son insultos. Los insultados somos nosotros. Los insultados somos los diputados que tuvimos que estar sentados ahí y ver cómo la Asamblea Legislativa de un país democrático es presidida por una condenada por la justicia. Ese es el insulto. Y no es un insulto personal a mí, que no tendría importancia. Es un insulto a todos los que me han votado en un país democrático. Un insulto es que el presidente que hizo la festichola mientras la gente no podía despedir a sus moribundos, el presidente que rechazó la Pfizer, el presidente que hizo negocios con Sigman, hizo negocios con Putin, el presidente del vacunatorio VIP, el presidente del gobierno de las mayores violaciones a los derechos humanos de la historia democrática, desapariciones seguidas de muerte, todo tipo de barrabasadas. Ese presidente dice que le puso el pecho a la pandemia, él le puso el pecho a la pandemia. Los insultados son los 140.000 muertos y los familiares de esos 140.000 muertos. Entonces, ¿de qué insulto estamos hablando? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando al peronismo con la vara de África y a la oposición con la de Suiza? Porque ¿sabes lo que pasa, Alfredo? Por favor. Bueno, Alberto Saimún. Mirá que te digo Cristino, te digo Cristino. Arranqué a las 10 de la mañana, sepan perdonar el furcio. Lo vivió casi como un insulto. En la elección de 2019, ¿no? Alberto era el moderado, se lo digo a los que ahora nos dicen que hablemos con los moderados del 2023. Sí. Recordemos los moderados del 2019, que eran Alberto y Massa. El moderado Alberto apareció en un video empujando a una persona que estaba en estado de ebriedad y pateándolo en los testículos mientras estaba en el piso. ¿Y saben lo que pasó? No pasó nada, porque era el peronismo. Entonces, 48% y este gobierno indigno son producto de que naturalizamos barrabasadas. Como barrabasada es que una persona que debería ser convicta y que está condenada por la justicia argentina sea la que abra la Asamblea Legislativa. ¿Débora? Sí, yo le agregaría a todo esto la palabra estupor, que es la misma que utilizó la Asociación de Magistrados para definir esta afrenta una vez más del presidente contra otro poder de la República, que es la Corte Suprema de Justicia. Y también creo que hoy se evidenció la ruptura definitiva en el orden institucional por esta misma situación que planteó Alberto Fernández contra los jueces de la Corte, y de ruptura definitiva dentro de la coalición de gobierno. Cuando el presidente Alberto Fernández elige en los primeros minutos de su discurso hablar de su propia moderación como un valor en sí mismo y decir que él se va a retirar de la presidencia sin haberse enriquecido, sin haberse llevado un solo peso, con el mismo patrimonio con el cual entró al lado de Cristina, que ha sido condenada, ya no es una sospecha, es una condena respecto de las causas de corrupción que la involucran, me parece que es la ruptura definitiva dentro de la coalición de gobierno, más la ausencia de Máximo Kirchner y algunos datos de hoy también en la inauguración de otras sesiones en las legislaturas, por ejemplo, legislaturas municipales, como la de Juanchi Zabaleta, que decidió hacerla por Zoom para no cruzarse con la cámpora. Impresionante. Martín Tetaz fue otro de los grandes protagonistas, primero porque, como es habitual, sorprende con algunas tretas. Hoy llevó un aparatito espectacular para medir la cantidad de mentiras de Alberto Fernández. Se quedó corto porque como se enojó y en un momento se fue. Ahí estamos viendo ese aparatito, una especie de cuenta ganado. ¿De qué se trata, Martín? El mentirómetro. El mentirómetro. Claro. Escuchame una cosa, de todas esas mentiras, a mí la que más me indignó, lo acabo de decir en la columna, es que acusa a la Corte Suprema de Justicia de atropellar las instituciones y de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Es como si se hubiese estado viendo en el espejo, porque eso es lo que hace el gobierno. Esa no está contada dentro de las 27, porque ese fue el momento en el cual los diputados de Evolución de la se retiraron. Nos retiramos del recinto. La peor mentira me parece que fue
decir que todo el mundo había tenido su vacuna, ¿no? Todos tenemos algún amigo, algún familiar que murió porque no llegó la vacuna, justamente o porque cuando llegó se vacunaron ellos primero. Y eso es tremendo. Después dijo cosas clásicas, ¿no? Como la de Argentina crece más que China. Claro, una burrada. O sea que ¿no? Argentina lleva 4 meses consecutivos de caída de la actividad económica. Claro. Tuvo en el último trimestre del 2022 la caída más grande desde el 2009, una caída brutal. Más de 10 puntos anualizada cayó la economía en el último trimestre. Ya está debajo del nivel de diciembre del 2021. Y encima viene ahora un semestre que va a ser para el olvido porque la sequía en el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, es mucho más grave de lo que parece. Me consta porque estuve la semana pasada recorriendo sectores productivos. Y después, digamos, de ese tipo Y te agrego una mentira más a propósito de lo que decía Alfredo. Dijo que la responsabilidad de los muertos en la provincia de Santa Fe, más concretamente Rosario, eran de los jueces de la Corte, cuando es mentira, porque son los jueces que no están todavía designados, que dependen del Ejecutivo y del Senado. No, por supuesto. Bueno, esa que estás mencionando, por eso es un piso las 27 mentiras. Claro. Primero porque había algunas que iba rápido, entonces se me pasaba alguna. Segundo porque no podía chequear a la velocidad. Yo estaba con la computadora abierta tratando de chequear datos. Estabas escribiendo, además estabas mal. Una de las más divertidas, ahí te dejo, Mónica, fue la de... confundió Alberto Fernández la cantidad de viajes que se hacen en el verano con personas que se van de vacaciones. Pero eso que me permite es de ignorancia, Contá por qué dijo que 2/3 de los argentinos se habían ido de vacaciones, parecía Disneylandia. No, pero además tenemos, Alfredo, 42% de la gente bajo la línea de la pobreza. Claro, 7 de cada 10 chicos no comen en Argentina o son pobres. Entonces, decir que en ese país que está partido al medio, 2/3 partes vacacionaron en enero y en febrero, es un insulto a la inteligencia de la gente. ¿Y cuál curva se comió? ¿Qué curva se comió? Obviamente tomó todos los viajes que se hicieron durante el verano. Entonces hay un montón de gente. Mi caso particular, por ejemplo, iba a ver a los chicos durante los fines de semana, debo haber viajado 8 veces entonces me contaron por 8. Claro, como 8 turistas. Claro. Pero eso no lo hizo él, ni siquiera lo hizo él. Claro, además. Pero no se dio cuenta ni lo pudo controlar cuando lo leyó. Es un discurso escrito, no es un discurso improvisado, ¿no? Con lo cual debió haberse dado cuenta incluso el que le escribió el discurso o él mismo en el momento que eso no podía ser. Bueno, y así como esta que te estoy contando, tantas otras más que fui tuiteando durante el día, están todas en Twitter con la comprobación, ¿no? Yo coincido con Alfredo en que lo peor de lo que ocurrió hoy fue esa tremenda situación de humillación y escrache público por cadena nacional que el presidente de la Nación le hizo a 2 de los miembros del otro poder que se bancaron impertérritos, una situación de extrema gravedad. Pero hay una mentira en el discurso. Él se presentó como un moderado en un intento, porque si uno hace una lectura fina, de pasarle unas facturitas a Cristina. Yo soy moderado, a mí no me van a correr por corrupto, yo además los derechos humanos que defiendo son los del 85 y de Alfonsín, no del kirchnerismo. Pero después mutó al otro personaje que da cuenta de que Alberto Fernández es Cristina Fernández y que el cordón umbilical que lo une a su progenitora no lo pudo cortar nunca en la presidencia, por eso es que no fue el presidente que no fue, sino que además termina la presidencia ahorcado en el cordón umbilical de Cristina. Es cierto, qué figura, qué figura. Realmente. Le pregunto a Álvaro de la Madrid, obviamente, que también habla con franqueza y sin ningún tipo de eufemismo. Un pequeño balance, vamos a hablar todo el programa de esto, por supuesto Silvina Martínez, todos vamos a ir picando y opinando, pero quiero saber una primera impresión de lo más grave, Álvaro. Bueno, yo no tengo ninguna sorpresa con el ataque a la justicia y la amenaza a los jueces, incluso tuiteé antes de que empiece el discurso que por ahí va a ir la línea y el trazo grueso, porque eso es muy fácil de advertir. Tampoco tengo sorpresa con la cantidad de mentiras, falsedades, falsificación, el cinismo, la hipocresía del presidente, porque los argentinos ya saben de eso y es una verdad unívoca ya, una cosa que no tiene dudas. Me molestó mucho lo que hicieron de esto de poner personas supuestamente beneficiadas y agradecidas de determinadas situaciones. Y ahí, como dice Mónica, yo les quiero contar que esto demuestra que Alberto no gobierna. Esto lo hacía Kirchner en Santa Cruz desde el 91. Le entregaba una llave a una persona mientras abría
las sesiones ordinarias en toda la década del 90. Los llamaba por su nombre, los abrazaba. Pero Álvaro, esto está en los manuales, Álvaro, esto está en los manuales de comunicación política, anacrónico ya. Es espeluznante. Ahora yo quiero decir dos palabras, Alfredo, ¿de qué nos deja esto? Porque eso es lo que dijo, lo que pasó. ¿Qué nos deja esto? Que tenemos un gobierno que va a Perú, ¿sí? Va al castillismo. Sí. Que Cristina es el sueño dorado ese. Y nosotros desde Juntos por el Cambio tenemos que ir a Uruguay. Tenemos que ir a la institucionalidad. Tenemos que ir a la cordura cívica, a la normalidad institucional. Eso es lo primero. ¿Qué me deja también como análisis? Que esto es lo que pasa en la Argentina cuando votamos presidentes testimoniales. Porque yo dije que esto iba a ocurrir y que Alberto fue un irresponsable, que nunca iba a poder gobernar y que el deseo de figurar en el Capeluz nos costó carísimo a los argentinos. ¿Sí? Y por último, quiero decir que esto también, ¿qué nos deja para que advirtamos? Que Argentina no sale con falsas terceras opciones o terceras vías y tampoco sale con falsos profetas antigrieta. Enseguidita seguimos, Silvina Dale. Martínez, por supuesto quiero escuchar su opinión, pero que te quiero comentar que si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes, a precio internacional. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acórdate, Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114, porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Bueno, Silvina, no lo hemos dejado hablar. No, bueno, pero a ver, hay mucho para contar. Yo creo, mi opinión es bastante particular. Yo creo que Alberto hoy comenzó su campaña para la reelección. Claro. Así como nosotros lo vemos en esta serie de mentiras y en esto que es inentendible, yo creo que él trató de demostrar que es el mejor candidato del Frente de Todos para toda la amplitud del Frente de Todos. Por un lado, para Cristina, decir, mirá, yo le ataco a los jueces de la Corte, yo salgo a defenderte, yo digo qué barbaridad, ataco a la ciudad de Buenos Aires. O sea, el discurso cristinista puro. Después trató de ir hacia el otro sector, que son los 4 o 5 que los pueden acompañar. Dice, yo soy el moderado. Y después, con una figura muy personalista. Yo di las vacunas, claro, yo traje esto, yo hice lo otro. O sea, no fue un gobierno, sino él en persona. Ahora, lo más grave de todo esto, más allá de su candidatura, volvemos a lo que mencionamos todos, es este pelotón de fusilamiento, donde enfocaban a los jueces de la Corte. Y digo, ¿por qué los jueces? Porque a veces la gente no entiende, estaban con esa cara de acá no pasa nada. Porque los jueces después tienen que sentarse a juzgar y les pueden tocar causas donde estén involucrado el presidente o decisiones, digamos, que pueden llevar a la justicia. Ellos no pueden manifestar ni alegría, nada, ni descontento, claro, ni nada, porque después puede ser utilizado para recusarlos. Y creo que eso fue lo que buscaban un poco con los jueces de la Corte para acusarlos y atacarlos de esta manera. Ahora, yo no recuerdo, hoy Pablo Sirven en su columna de La Nación pone fusilamiento mediático, porque esto está obviamente libretado, dirigido por Cristina y ejecutado por Tristón Suárez. Tristón Bauer. Tristón Suárez. Es la transmisión oficial, hay que decirlo, la hacen ellos. Que está guionado y cada vez que nombraban a uno, hicieron eso con algunos legisladores también, cuando hablaban de la provincia de Buenos Aires, los hospitales, la escuela, la ponchaban para escracharla a María Eugenia Vidal. Pero hacer esto con el presidente de uno de los poderes republicanos, de uno de los pilares de la República de la Argentina, y con el vicepresidente, yo no sé, Fernando, yo no recuerdo ni siquiera cuando Cristina iba por la colonización de toda la justicia, este tipo de escrache mediático, ¿no? Es que Alberto en ese sentido es astuto, porque en todas las cosas que a Cristina le importan poco, como es la economía, el país, qué sé yo, ahí hizo lo que a él le parecía como candidato, pero en el tema de la justicia, ¿qué es lo que le importa a Cristina? Su impunidad de cabeza, ahí se jugó como un talibán, y como un talibán aún peor que Cristina, como bien señalás vos. Yo quería retomar 2 cosas que dijo Álvaro que me parecen interesantes. La primera, el modelo uruguayo. No estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Uruguay. En Uruguay, el vicepresidente de un gobierno de izquierda, el vicepresidente de Tabaré Vázquez, Sendik, hijo de un famoso dirigente, de Tupamaro, vicepresidente de la República, renunció por caso de corrupción porque se había excedido en los gastos de la tarjeta de crédito. De ropa interior. Había comprado unos calzoncillos. Bueno, nosotros tenemos a la vicepresidente de la Nación
presidiendo la Asamblea Legislativa, sin un mínimo atisbo de renuncia ni de vergüenza. Ahora, Fernando, ese es el abismo. Vos recién que nos separa. decías que bueno, el presidente de una manera casi talibán se inmoló en los temas que a Cristina le importan, que son los de la justicia. Pero la verdad tampoco alcanza porque es de pico, como dicen en la calle. Él no hizo nada del pacto que había suscrito con Cristina cuando ella le dijo, yo te nomino, mis votos te los transfiero y vos me arreglás las causas. ¿No pudo o no quiso? No creo, ¿O no quiso? No cumplió el pensar pacto. siempre lo peor de estos muchachos y a quedarme corto, porque después la realidad, yo siempre les agradezco, porque yo escribo cosas terribles de ellos en los libros y después los muchachos son muy amables porque confirman todo y un poquito más. Ahora, Fernando, ¿quién puede garantizar la impunidad si rige un sistema? ¿Quién puede un presidente garantizar una impunidad? Yo solamente creo que ellos se confiaron. Tenés que delinquir para garantizar. Claro, claro, sí, obvio. Delincuente le dije y delincuente es. Ahora, y yo creo que ellos se confiaron porque estaban acostumbrados a que desde el poder del Estado, recordemos, la Corte Suprema ahora es esta Corte Suprema. La Corte Suprema fue la Corte Suprema de Lorenzetti. A Cristina ahora la juzgan, pero ¿cuánto tiempo pasó? La denuncia 12 años, por 2008. asociación ilícita de Carrió, que firmamos varios diputados de la coalición cívica y yo, es del año 2008. Pero perdón, Ahora, se cargaron, perdón, un dato nada sí. más para aportar a esto. Se cargaron al procurador Esteban Rigui cuando fue la causa Obvio. Chicone, volaron al fiscal Rivo, lo volaron al juez Rafecas, de modo que ya lo han hecho. No hablemos de Nisman porque Perdón. no podemos... No, la justicia habla de... Pero ahí hay un fiscal de la Nación que por eso son las cosas tremendas que pasan en la Argentina. Después empezamos a discutir, yo no sé qué es lo que Pero discutimos. Larroque en su... 4 días después de Fernando, denunciar a la presidenta de la Nación y al canciller, un fiscal de la República muerto y la presidenta diciendo que se había suicidado. Y todavía están ahí. Claro. Digo, eso es lo que pasa en la Argentina. Dejemos de naturalizar esto, porque después nos asombramos de que terminamos yendo para el lado de Venezuela. Y es lo que está pasando. Fernando, Larroque hace menos de 48 horas lo que hizo absolutamente explícito es el pacto que no se cumplió. Cuando dice que le muerde la mano, no sé qué, al Sí, que le da de comer. Bueno, hizo explícito que hubo un pacto de impunidad para llegar al gobierno y que él era el que lo tenía que ejecutar y por la razón que fuera no lo ejecutó. Ahora, con este acting de hoy probablemente quiere volver a congraciarse con los sectores duros del Frente de Todos. ¿Alguno de ustedes cree que alguien de los que expresa el cristinismo, el Instituto Patria, la Cámpora, etcétera, etcétera, va a recuperar la imagen de Alberto en orden a una reelección? Bueno, nadie cree, una pero le payasada. pregunto eso a Martín Tetaz, sobre todo porque hoy, no quiero decir brilló porque es difícil que Máximo Kirchner brille, no brilló por su ausencia. Uno de los ausentes, claramente haciéndose el revolucionario, el guevarista, en lugar de cumplir con su responsabilidad institucional como diputado para lo que fue electo, en lugar de concurrir a la Asamblea Legislativa, se mostró en las redes en un centro de jubilados, como diciendo yo estoy con el pueblo, no estoy con estos burócratas, no estoy con Alberto, con Sergio Massa, ni con el fondo. El día antes que sesionamos, ayer sesionamos también en diputados por el tema de la moratoria, y Máximo Kirchner hizo el discurso de cierre del bloque justicialista. Claro. Y en ese discurso de cierre fue muy explícito, diciendo que él utilizaba a propósito esas ausencias o esas presencias o la posibilidad de dar quórum, no dar quórum, como una forma de expresión política también. Así que no es ingenua seguramente la ausencia de Máximo y tiene que ver con la intención de mostrarle cierto vacío, cierto descontento al presidente, que no es otra cosa que el testaferro político de Cristina. Claro. Entonces, bueno, vos pones un testaferro, el testaferro no te cumple y ahora están enojados con el testaferro. Esto es lo que está pasando. Lo más peligroso de todo esto, me parece, de todo lo que pasó hoy, es que el ataque sobre la justicia pone en duda entonces la posibilidad de cumplimiento de todos los contratos. Hay un montón de contratos en la Argentina. Entre otros el electoral, claro, que es el más riesgoso de todo. Además los contratos económicos, claro, Alfredo, que tienen vos sabés que la seguridad jurídica depende de que vos podés ir eventualmente a una corte. Claro. Ahora, si vos no podés ir a la corte porque el gobierno está diciendo que no va a respetar los fallos de la corte, lo dijo primero y ahora directamente no respeta a los miembros de la corte. A los miembros de la corte. No respeta la investidura, no respeta, la llamó organización. Ahora, Martín, pero hay esta organización. Ahí tomó, perdóname, Una cosita. Denuncian su concepción de la política y de las instituciones cuando hablan interferencia de la Corte. Dice, esto es una cuestión política, la distribución del presupuesto es una cuestión política, la Corte no puede interferir. Ahora, vamos a suponer que mañana el gobierno
cualquier gobierno dice todas las propiedades de los argentinos quedan estatizadas, sin indemnización. Claro. La Corte no puede decir nada. Claro. Digo, la Corte tiene esa responsabilidad de hacer el control constitucional y decir eso no está, eso es contrario a la Constitución. Ese es el famoso check and balances. Claro, la división de poderes, es claro. evidente esa función. El tipo que dice que es hijo de un juez, profesor de derecho, que da clases y no sé qué cosa, dice esa barrabasada, Pero, eso sí que es un insulto, Fernando, un insulto a la inteligencia. No solo eso, hoy él se hizo cargo del discurso de Cristina, cuando Cristina dice que los jueces, los medios, los empresarios, todo, componen un Estado paralelo mafioso. Sí. Si la Corte es parte de un Estado paralelo mafioso, ¿qué país tenemos? Claro. Si el presidente de la Nación nos está diciendo a todos nosotros que el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, donde va a ir en última instancia cualquier caso que pueda involucrarnos, es parte de una mafia, ¿qué queda? La única mafia son ellos. ¿Qué queda, Álvaro? Bueno, lo que queda de esto, Alfredo, es que el futuro de la Argentina no puede ser una prórroga de este presente decadente que vivimos, de este desorden institucional, de este gobierno queriendo ir al pensamiento único, a la autocracia, descabezar la Corte, agredir las instituciones, atacar a los que trabajan, ajustar a los jubilados, empobrecer a los trabajadores y envilecer la política. Claro. A mí me preocupa, yo recorro y le digo a todo el mundo, pues yo soy un gran defensor de la política, ¿sí? Aún en estos tiempos, y lo digo y hago docencia, Sarmiento decía, la política no es ni más ni menos mala que lo que son los hombres. Aquí, ¿qué estamos viviendo en la Argentina? Que Alberto Fernández, Cristina, Massa y la Cámpora le siguen echando carbón a la caldera del populismo. Sí, señor. Eso es lo que estamos viviendo en la Argentina. Hablé esta mañana con Brandón y me llamó por teléfono emocionado, preocupado, casi al borde de las lágrimas por esto. Él dice, alguien tiene que decir que habemos políticos honestos en la Argentina. Claro, que la política no es esto, Claro, Alfredo, todos generalizamos, somos todos partícipes de la grieta, somos todos los... Pará, yo, tengo más de, ¿cuánto? Del 83, 30 años de periodista político. Casi 40 por la democracia, sí señor, 40 años. Yo pongo la mano en el fuego por Martín Tetaz, por Fernando Iglesias y por Álvaro de la Madrid, en cuanto a su honestidad. Después hay cosas que dicen que me gustan y cosas que no me gustan, estoy de acuerdo o no, las votaré o no, su posición ideológica, su posición política, pero no todos los políticos son iguales. Ojo con comerse esa curva que es típica del populismo que quiere desprestigiar a todos y creer que todos los dirigentes políticos son iguales. Y si no te gustan los dirigentes políticos que hay, métete en política. Incorporate vos a la vida política, como ha hecho Fernán Quirós, por ejemplo, otra persona de bien, decente y con capacidad. ¿Te gusta que está con Horacio? ¿Te gustaría que esté con Patricia? No importa, pero tiene una base de que la política genuinamente tiene que trabajar para generar una mayor calidad de vida de los ciudadanos, para transformar las injusticias, y de arranque se necesita gente capaz, honesta, gente decente, y le aseguro que las hay en la vida política. Hoy Débora. pasó algo también particular y me gustaría tener la visión de los diputados que estuvieron allí. Primero vos hablabas de la seguridad jurídica y de las implicancias económicas que además tiene, no solo institucionales. Estaba Sergio Massa, al que aludió varias veces Alberto Fernández, y no estaba con todos los ministros, sino que estaba en las gradas, en los balcones. Lo podemos ver si querés mientras hablas y lo ilustramos porque con él. eso, bueno, fue muy llamativo. Primero el elogio, ¿no?, de Alberto en 2 o 3 ocasiones a las políticas económicas y a la decisión de Massa de incorporarse al gabinete. Y después esto que ahí Massa, bueno, saludaba o agradecía el gesto de Alberto con una tímida sonrisa, que es, ahí está el gabinete. Vos ves que están los ministros del gabinete del presidente en el recinto. Sin embargo, Sergio Massa se ubicó en las gradas superiores. No sé si tienen alguna respuesta para esto, Tetaz o Fernando, que estaban allí. No lo sé. Pues está junto, creo que es Menéndez el que está atrás de él, ¿no? Está Menéndez, el que era intendente de Merlo. Probablemente está más en clave electoral que en clave ejecutiva, ¿no? Pero es el ministro, perdón, es el ministro de Economía. Pero es la mancha, este gobierno es la mancha venenosa, Cristina es la mancha venenosa. Pero Fernando, alguien puede creer que porque, a ver, alguien puede ser tan
iba a decir idiota, ingenuo. ¿Alguien puede ser tan ingenuo de creer que si la gente ve una imagen que te coloca físicamente algunos metros del resto del gabinete, no te incorpora como parte del gobierno? Yo no quiero insultar a nadie, pero hubo un 48% que votó a delincuentes y se asombró después de que le robaron las vacunas. Un 48% que votó a gente que pocos años antes se decía te voy a meter presa y después se asombra de que se pelean entre ellos. Yo no quiero insultar a nadie, pero me parece que... Y hay otra cosa interesante, porque esta es otra de las cosas que indignan. Nosotros, hoy, dice el presidente, empieza a hablar, de esto sabe más Martín que yo y probablemente pueda decir algo más preciso, que empieza a hablar de lo importante que es el equilibrio fiscal, porque la inflación y el equilibrio fiscal, y lo muestra y Massa. anoche aprobaron la moratoria, anoche. Se comieron medio punto del PBI, así, para otra moratoria, que por supuesto es el plan bomba de tiempo de Massa. Porque esta moratoria es otra cosa más. Estos amplían los derechos, ¿quién paga? Los ciudadanos argentinos, los jubilados que aportaron y el gobierno que vive. De las mentiras que decía Martín. Cuando él dice que la postergación del conurbano profundo, que no tiene cloacas, que no tiene acceso a agua potable, era responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires, habría que preguntarle qué pasa en distritos como La Matanza, que hace 40 años que gobierna el peronismo. La plata, te lo digo cortito, la plata está perfectamente contabilizada. La plata que le sacaron a la ciudad de Buenos Aires fue a parar a Kicillof, a la provincia, y no se la gastó en los bonaerenses, se la gastó en aumentar el empleo público. 140% lo que depende directamente de su administración, y 45.000 empleos estatales más al final de su gestión. Ahí fue la plata, la militancia, los votos y eso. Primero y eso, que hay que recordar, la culpa es nuestra de los porteños. Fernando, primero que me parece que hay que recordar el momento en el que se le quitaron los fondos de coparticipación a la ciudad. Fue cuando se produjo una supuesta revoluta de la policía bonaerense que llegó hasta las puertas de Olivo. Entonces ahí decidieron que para solucionar eso le iban a sacar la plata que le dieron para la policía de la ciudad a Kicillof. La verdad que fue una transferencia de recursos a Kicillof que ha recibido tanto dinero. Con respecto a lo de Massa, perdón. Massa hace esfuerzos desesperados por tomar distancia de Cristina y de Alberto. Tampoco se puede estar en la misa de la procesión permanentemente. O están en la misa o están en la procesión. Jamás en la vida Sergio Massa se va a sacar la etiqueta de que fue uno de los que contribuyó, uno de los que articuló a Alberto con Cristina y logró que estos delincuentes volvieran. Pero todos agarran la caja. Eso no se lo saca Massa, por más que se vaya a Estados Unidos a sacarse una foto. Martín, de lo económico, digo, ¿alguna verdad? Porque tiraba cifras que, insisto, parecía otro país. No, prácticamente ninguna de las cifras que tiró son... Porque comparaba... Claro, o hacía comentarios que no tenían ningún sentido. O el pleno por ejemplo, empleo, te pongo un ejemplo. El pleno empleo en 22 provincias, dijo. Pleno empleo en 21 provincias. Sí, ¿no? 21 provincias con pleno empleo. Sí, contando los planes. Claro. Si vos contás todos los planes. Porque si no contás los planes dentro del pleno empleo, entonces, ¿para qué están los planes? Si la gente está trabajando, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es la necesidad de los planes? Entonces, ese tipo de cosas, de contar el pleno empleo, o de decir, por ejemplo, que había entregado 85.000 créditos hipotecarios, cosa que no me consta que haya entregado 85.000, pero que en todo caso sería, de todas maneras, el nivel de crédito hipotecario más bajo de toda la historia y de todos los países de América Latina. Ningún país de América Latina tiene menos crédito hipotecario en cantidad. Entonces yo te digo el número y vos parece que puede ser un montón. Son 85.000 créditos. Claro. Argentina tendría que tener 6 puntos del producto de crédito hipotecario. Chile tiene 18. Y tiene hoy menos de un punto del producto de crédito hipotecario. Bueno, con este nivel de inflación, es imposible tener acceso al crédito. Hay una cosa que yo quiero señalar porque yo digo, ¿cómo no les da vergüenza? Que es lo siguiente, buena parte de los logros que exhibió fueron logros que tienen que ver con el asistencialismo. Yo di este plan, di el otro, di tal beneficio, di tal otro. Es decir, si vos estás partiendo de la base de que lo que hiciste es asistir a la vulnerabilidad, te tenés que hacer cargo de la vulnerabilidad que generaste. ¿Entendés? No puede ser el logro de tu gestión repartir la plata de otro para paliar del desastre que hicimos. Una de las cosas más patética, una cosa patética que fue juntar a beneficiarios y a funcionarios a rendir pleitesía a la Corte. Tremendo. Diciéndole, la señorita Clarita come polenta todos los días gracias a un subsidio que le damos. Claro. ¿Cómo estás, Clarita? Y Clarita gritando, gracias, Cristina, gracias a Dios. Humillante,
medieval. La gente, en vez de derechos de los ciudadanos, porque yo no es que le admiro mucho a Evita, pero por lo menos decía que nacía un derecho, que donde había una necesidad, nacía un derecho. Acá no son derechos, acá son regalos de la casta medieval peronista que otorga sus dones y obliga a asistir ahí y a humillarse y a dar la gracia. Yo lo que creo, a mí lo que más me impactó, más allá de lo de la Corte, porque era esperable, es el grado de perversión, ¿no? De hablar de Santa Fe y de la situación del narcotráfico de Santa Fe, tremendo, con la cantidad de gente que está padeciendo la inseguridad, el narcotráfico, que vive en una ciudad que es como si fuera Colombia o cualquier otra de las peores ciudades del mundo. Hablar con total liviandad y culpar a los miembros de la Corte como si él no tuviera ningún tipo de responsabilidad y como si el resto de los gobiernos peronistas tampoco tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Pero es falso, Silvina, porque las vacantes que hay respecto de las vacantes judiciales de la provincia de Santa Fe, para ser cubiertas, tienen que pasar por el Senado, que maneja Cristina y que tenía hasta hace 5 minutos mayoría peronista, y también involucra al Ejecutivo. Claro. Entonces es falso, es una de las cuentas ganado, bueno, agregale este. Pero además en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna Kicillof, faltan 600 jueces nombrar. Claro, bueno, ahora, estamos hablando de falsedades, pero no de omisiones, porque que se diga que la Corte es responsable de los crímenes no significa que se haya hablado de lo que significa la droga. Claro, ¿cómo y de por qué la droga tiene así claro a Rosario y de por qué ese lugar se ha convertido en un enclave de la delincuencia narco. Sin duda. Ahora, esta acusación, junto con el tema de la Corte, todo lo que fue el ataque a la Corte desde el punto de vista institucional, y esto que dice Silvina Martínez de poner en eje que la responsabilidad de lo que pasa con el narcotráfico en Santa Fe, me parece que de una bajeza y de una indignidad pocas veces vista. Le recomiendo que lo vea. Yo sé que le va a hacer mal al estómago, yo sé que le va a dar dolor, yo sé que le va a dar horror, pero lo tenemos que ver estas cosas, porque si no, parece que no nos enteramos de nada. Esto decía Alberto respecto, acusando a la Corte, a los 2 miembros de la Corte que estaban allí, en la cara de tener responsabilidades por el no nombramiento de los jueces para combatir a los narcos. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema... Gracias. Si aquella reforma a la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Es impresionante. ¿Sabés a quién hay que preguntarle por este problema del narcotráfico en Rosario y en todo el país? A 2 exministros de este presidente, Arroyo y Solá, que en el 2015 hicieron un bonito spot, que es fácil de encontrar en las redes, diciendo que Aníbal Fernández, que los padres estaban muy preocupados porque Aníbal Fernández podía ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires y la cuestión era la seguridad o el narco. Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad. Un dato de Aníbal Fernández de hoy, no sé si lo escucharon, cuando Aníbal Fernández llegó al recinto para escuchar después al presidente, lo abordaron los periodistas y con total liviandad dijo que las tasas de homicidio en la Argentina eran tasas de homicidio más bajas que las europeas, así como dijo que la Statistik Bundestag, trato de ser igual de la pronunciación como lo había dicho Aníbal en su momento, teníamos menos pobres que en Alemania. Hoy, mirá, nosotros todos los días contamos muertos, madres que lloran a sus hijos, chicos a los que matan por robarle un celular o una zapatilla. Dijo que tenemos una tasa de homicidios más baja que en Europa, sin que se le caiga ningún anillo. Bueno, es lo mismo que decir que hay una sensación de inseguridad. Claro, es ese concepto. que lo dijo Ahora, él. esta mentira, cualquiera que google, hoy lo presentó en una placa muy bien Johnny Viale, un poco antes aquí en La Nación Más. Las tasas de homicidios cada 100.000 habitantes en Europa son aproximadamente en promedio 4%, 5%. Aquí son del 18%. E incluso en Argentina son superiores a otros países vecinos de América Latina. Esta es la barbaridad que decía el presidente de la Nación. No, bueno, si tenemos ese fragmento en donde Aníbal Fernández dice que las tasas de inseguridad son similares más o menos a las de Europa. Si
Si no lo buscamos, no hay ningún problema. ¿Lo tenés ahora? Bueno, dale, mil disculpas. Sobre la inseguridad, para hablar de eso hay que conocer mucho. La Argentina tiene uno de los estándares más bajos. Hay un delito que no se puede obviar su denuncia, que es el homicidio doloso cada 100.000 habitantes por año. Argentina tiene alrededor del 4%, casi en tasas europeas. Bueno, es increíble. Acá está las tasas europeas que dice Aníbal Domingo Fernández. En la Unión Europea el promedio es del 3%. Estamos hablando de homicidios cada 100.000 habitantes. Francia 1,3%. Israel 1,4%, Dinamarca 1,2%, Japón 0,2%, en Italia 0,7%. Veamos cuáles son las tasas ahora de homicidios cada 100.000 habitantes. Vamos a la otra placa, que es aquí, en la zona, en la región, en América Latina. Venezuela 45,6%. Honduras 37,6%, México 28%, y Rosario 22%. ¿Cómo puede decir Aníbal Fernández que las tasas son similares a las que acabamos de ver? Es una mentira de patas tan corta que simplemente googleando uno se puede dar cuenta de semejante mentira, como, insisto, como lo que dijo en su momento de que la inseguridad era una sensación. Les pregunto por la inseguridad. Martín, estás recorriendo la provincia de Buenos Aires, todo el mundo te identifica como economista, pero el reclamo es fuerte con el tema de la inseguridad, ¿o me equivoco? Totalmente, y tiene dos denominadores, dos problemas. El primer problema, que es el denominador común de todo el kirchnerismo, que es la devaluación de la autoridad de la policía en la calle. Nosotros somos de una generación donde en la calle mandaba el policía, en la escuela mandaba el maestro y en el hospital mandaba el médico o el enfermero. Eso se rompió en Argentina, se rompió. Los embajadores del Estado, que son el primer embajador del Estado que vos conocías, era el médico cuando nacías, ¿no? El segundo embajador del Estado era el maestro en la escuela. El tercer embajador del Estado, el policía en la calle. Todos esos se han devaluado. Entonces nosotros necesitamos recomponer la autoridad de la policía en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos que si los presos van, finalmente son detenidos, vayan presos. Y para eso, dos factores. A la provincia le faltan nombrar 600 jueces. Es una tercera parte de los jueces de la provincia de Buenos Aires que no están nombrados. Se da cuenta hasta el chorro de que si lo llegan a agarrar nunca lo van a condenar. Seguro. Y si lo condenan, hay el doble, hay 47.000 presos en 22.000 lugares en las cárceles de la provincia. Con lo cual, para meter preso a uno, tenés que sacar dos. Claro. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión de construir cárceles también. Nombrar jueces, construir cárceles, empoderar a la policía para que sea el policía el que manda en la calle, el maestro el que manda en la escuela, el médico el que manda en el hospital. ¿Puedo agregar algo más cortito así? Nos estamos olvidando de lo que pasa en el interior de los penales, sobre todo en la provincia de Santa Fe, donde el delito está instalado.